Damos la bienvenida vía Skype a Fausto Ortiz, analista económico y miembro del Consejo Asesor Económico de la Presidencia de la República. Economista, buenos días y bienvenido. Gracias, Irene. Buenos días. Saludos cordiales. Bueno, en términos generales, los resultados de la renegociación con los tenedores de bonos ha sido calificada como positiva. El 98%, para redondear la cifra, aceptó el lunes la propuesta de renegociación, que ha sido calificada como amigable y que, pues, acorde a lo que anunció el gobierno, le abriría determinadas puertas para en un futuro seguir consiguiendo financiamiento. Principalmente en este momento el foco está en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ve usted la situación en este momento del Ecuador? Sí, la renegociación de los bonos equivale a un recorte de gasto en el año 2020 de unos 3.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cómo uno puede llegar a esas cifras? Si sabemos que el déficit fiscal existe y eso es causante de deuda. Por lo tanto, al haberse achicado la deuda este año en 1.500 millones de dólares, que es el principal, entonces eso equivaldría a que no hay ese déficit no ocurrirá y no hay que tomar ese endeudamiento. Y también hay el ahorro de algo más de 1.000 millones de dólares que no se van a pagar en intereses en este año, lo cual es tremendamente positivo y de alguna forma nos ayuda a soportar el impacto de la pandemia, que para el presupuesto del Estado en este 2020 el gobierno lo ha cuantificado en 4.000 millones de dólares. Y luego lo otro, viene faltando los anuncios que haga el gobierno sobre el proceso de renegociación de la deuda con China y también cómo va el proceso del programa con el Fondo Monetario Internacional, que esperamos que pueda representar recursos adicionales, recursos frescos para poder ponerse al día con los atrasos, para poder ir enfrentando el 2020, que está complicado todavía porque le falta una importante cantidad de financiamiento por identificar. El Fondo Monetario Internacional ha calificado de positiva el acuerdo al que se llegó con el 98% de los acreedores y pues anunciado que están las puertas abiertas para un nuevo acuerdo, es decir, para poder, se entiende que sería para recibir nuevos fondos frescos del Fondo Monetario. ¿Usted lo ve así? Sin duda, eso es lo que hay que estar atentos al financiamiento, porque es lo que va a permitir poder ir saliendo adelante en el tema de los recursos que faltan para este 2020. ¿Cuánto más podríamos conseguir del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál sería la expectativa? En el programa que tenía el gobierno el año anterior, era unos 3.000 millones de dólares que tenía el Fondo Monetario como expectativa. Por lo tanto, yo creo que por lo menos eso de ahí debería ser el valor que se pueda conseguir del Fondo Monetario en este año. ¿Y qué otras puertas podríamos abrir? Toda vez que lo dijo claramente el ministro de Economía, usted también lo está diciendo ahora, los problemas del Ecuador continúan. Lo que tenemos es un alivio, un respiro en la parte económica del Estado, pero los problemas siguen allí y se necesita, todavía hay una brecha importante en el tema de la necesidad de financiamiento y el déficit fiscal. ¿Cuánto más dinero podríamos conseguir y de dónde? El gobierno identificó recursos de China, que es lo más cercano, unos 2.400 millones de dólares, es lo que tendría que el gobierno conseguir en este año, y luego le falta quizás, el ministro de Finanzas decía unos 3.000 millones de dólares adicionales que hay que ir identificando. Justamente quisiera hacer un paréntesis, el martes entrevistamos, ayer salió el ministro de Economía haciendo un análisis sobre este acuerdo y dijo que para hoy podría tener un anuncio importante en el reperfilamiento de cierto tramo de la deuda con China. ¿Qué expectativas tiene usted sobre ese anuncio que se dijo que era para hoy? Sí, yo creo que va a ser importante el recorte que pueda hacer el gobierno con China. Va a ser importante quizás mayormente la cantidad de recursos que pueden entrar, 2.400 millones, que es lo que está esperado, va a ayudar a ponerse al día el gobierno con los valores pendientes, que suman cerca de 3.000 millones para el primer semestre de año y el mes de julio, ¿no?
Podríamos comparar, en este momento también ya se anunció cómo va a ser el norte que tendrá la deuda de la Argentina con sus acreedores. Ya se han hecho las primeras comparaciones, se dice que en el fondo pues tenemos profundas diferencias, pero quisiera su opinión. ¿Cómo podríamos compararnos con nuestro vecino Argentina? Sí, el proceso es distinto, el proceso de ellos es estando en default. Nosotros hicimos un proceso mucho más amigable, estando al día con los pagos del capital, con la autorización de no pagar intereses hasta el mes de agosto, una autorización de bastante consenso. Luego el proceso nuestro fue mucho menos conflictivo. Hubo procesos de negociación de ida y vuelta, pero finalmente se llegó a un entendimiento bastante favorable. Lo nuestro busca solucionar y aliviar el pago de deuda para los siguientes 10 años, para que los siguientes 2 gobiernos no tengan dificultades en enfrentar la deuda de bonos soberanos. Y en el tema de la consecución de descuento, a nosotros logramos un descuento o quita de un 9% del capital, que son estos 1.500 millones de dólares, y la operación representa un valor presente neto mayor, en el caso ecuatoriano con Argentina, bastante similares, pero dependiendo de la percepción de riesgo, nosotros estamos con un 48% de valor presente neto, quizás Argentina esté con un ligeramente arriba del 50%, pero más o menos la condición es favorable. Son 2 países distintos, 2 condiciones diferentes. La situación nuestra más importante es el gran alivio que tendrá una parte de este gobierno y muy fuertemente los siguientes 2 gobiernos. ¿Qué es lo que se esperaría de esta renegociación o reperfilamiento de deuda o de cierto tramo de la deuda con China? ¿Qué sería? ¿Ampliación de plazos, reducción de intereses? ¿Se contempla ambas posibilidades? ¿Y qué más podría hacer? ¿Cuáles son las expectativas que los ecuatorianos debemos tener frente a ese anuncio? Sí, de China la mayor expectativa es que es el gran financista, ¿no? Es lo que el gobierno ha logrado identificar como recursos frescos. No hay expectativa, como dijo el ministro ayer, de conseguir plata de los mercados internacionales en los siguientes meses. Ojalá el próximo gobierno luego pueda consolidar la renegociación que se hizo en estos días para tener plata fresca en los mercados internacionales. De China lo que podríamos estar esperando es estos 2.400 millones de dólares frescos y lo que el ministro pueda hoy día anunciar sobre las condiciones de las deudas anteriores, ¿no? La deuda nueva con China lo que trata de hacer es lograr financiamiento en mejores condiciones que las que se conseguían en el pasado, es decir, menos garantía petrolera, menos compromiso de venta de petróleo por más cantidad de recursos que se van a recibir, menos costo financiero. Por eso es la operación nueva, ¿no? Hay que ir chequeando también lo que pueda anunciar el ministro hoy día en el tema de mejores condiciones de la deuda vieja. Desde las críticas se ha dicho que justamente esta renegociación con los chinos para revisar la deuda y también lo que permanece todavía debería ser más transparente. La han catalogado de tener un secretismo que es inaceptable. ¿Usted cómo lo ve? Y el ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que va a haber transparencia para que se puedan conocer determinadas cosas de las condiciones de esa deuda. ¿A qué cree usted que se refiere? ¿Hasta dónde va a llegar esa transparencia? ¿Por qué es necesaria esa transparencia? ¿Cómo lo ve usted? Sí, hace 12 o 14 años la deuda tenía un concepto de sigilo mientras la deuda esté en proceso de negociación. Pero una vez que se negociaba, entonces se levantaba el sigilo y se podían revelar y develar todos los contratos. El gobierno anterior se le ocurrió que el proceso de deuda terminaba no cuando terminaba la negociación, sino cuando terminaba el financiamiento. Es decir, si tomaba una deuda de 10 años, tenía que estar en sigilo por 10 años. Eso para mí es un error. Ya hay muchos contratos de deuda que se van venciendo, por lo tanto, ya se pueden ir revelando todos los contratos que han estado firmados. Ya, por ejemplo, en Petroecuador, todos los convenios comerciales, Petroecuador ha indicado que están disponibles y se pueden observar en sus informaciones oficiales
de la empresa. Y ojalá el gobierno pueda ir, si es que hay una norma ahí que señale del sigilo hasta que acabe el contrato, pueda ir levantando aquella norma o interpretándola de mejor forma para que los contratos puedan ser completamente transparentes una vez que ya se perfeccione la operación con el desembolso. Ahora, como dijimos al inicio de esta entrevista, los problemas de fondo en el país todavía siguen presentes. Tenemos una crítica situación económica causada por la baja del precio del petróleo, que ya tiene algo de estabilidad. Tenemos un déficit fiscal, tenemos un Estado bastante gordo todavía, se han hecho esfuerzos en la reducción. ¿Cuál es el reto? Usted que en este momento está viendo un poco más de adentro, desde adentro, los problemas del país, ¿cuál es el reto de aquí en adelante para el gobierno, para el Estado y para los ecuatorianos? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? ¿Cuáles son los mayores esfuerzos para poder terminar de la mejor manera posible este 2020? Si los 4 años del gobierno anterior fueron en promedio de déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, por eso es que el gobierno anterior acumuló 20.000 millones de déficit fiscal en sus 4 años de gobierno y por lo tanto también el mismo monto incrementó la deuda. El gobierno actual había hecho un esfuerzo por bajar el peso del déficit fiscal, sin embargo la pandemia lo iguala al gobierno anterior. El gobierno actual también va a terminar con un déficit fiscal acumulado de 20.000 millones de dólares y la misma cantidad también de incremento en la deuda. ¿Cuál es la diferencia? Que los 4.000 millones de dólares de este año, producto de la pandemia, no van a estar presentes en el año 2021 para el siguiente periodo fiscal e inicio del gobierno. Por lo tanto, eso le va a permitir al gobierno entrante tener una condición ligeramente mejor que la que tuvo el gobierno en el arranque, más la gran ayuda que representa el no tener que pagar el año 2021 1.300 millones de dólares de intereses. Entonces, ¿cuáles son las tareas pendientes? Sigue siendo tarea pendiente encontrar la manera de cómo mejorar la recaudación, ojalá sin impuestos, sin incrementarlos, pero mejorarla, porque la actividad económica pueda empezar a reactivarse. La tarea pendiente es recortar el gasto innecesario. Allá el gobierno presentó una iniciativa de que pueda recortar este año 1.000 millones de dólares en el gasto corriente. No creo que lo alcance a hacer. Hasta ahora van apenas 300 millones de dólares frente al año pasado, que es una gran primer paso, pero todavía falta de ir formas de ir ajustándolo. Y luego le ha ayudado al gobierno, y es una pena que uno tenga que verlo como una cosa positiva. La caída del precio del petróleo le ha ayudado a bajar los subsidios y el impacto que representa el petróleo. Ojalá pudiéramos vivir sin subsidios y esperando un precio del petróleo más alto para que le genere ingresos, ¿no? El año 2020 la caída de ingresos por impuestos va a ser algo así como unos 2.500 millones de dólares. La caída de ingresos por petróleo va a ser algo así como unos 2.000 millones de dólares. Y eso es lo que también va a poder el año siguiente revertirse en algo para que pueda la economía en el 2021 arrancar con menos sobresaltos que la que arrancó el gobierno actual allá en el 2017. Ahora, se estaba la expectativa de algunas reformas necesarias para todo lo que tiene que ver con la reactivación económica a largo plazo. Por ejemplo, una reforma laboral, por ejemplo, una claridad en el tema, o mayor claridad, firmeza en el tema de impuestos. ¿Cómo ve usted qué es lo que se debe hacer en este momento para ya voltear la mirada, salir de la emergencia, salir de lo que hay que hacer de manera inmediata para pensar en el largo plazo? Sí, el gobierno actual no tiene ya margen de maniobra para pensar en ningún tipo de reforma tributaria, en ningún tipo de reforma legal que pueda pasar por la Asamblea, que arrancamos un proceso electoral. El gobierno actual dio los pasos que pudo, quizás se quedaron cortos aquellos, pero dio un paso interesante en el tema de eliminar subsidios de combustibles, meter una forma de ajustar el precio de combustible de forma gradual. Ha dado el paso importante en la reestructuración de la deuda que se le encuentra como consecuencia de la pandemia, y le falta todavía el recorte en ciertos gastos intrascendentes que todavía hay campos en esa área para poder hacer los siguientes 10 meses que tiene el gobierno. Pero el gobierno que viene es el que tiene la gran responsabilidad de en el arranque poder hacer los cambios que se necesitan para tratar de aprovechar el momento de inicio en donde gana recientemente su elección y tiene una popularidad alta y puede hacer los cambios que considere necesarios en el campo laboral,
para tratar de incorporar al sector formal más del 70% de la población económicamente activa que está entre subempleo y desempleo. Ahí hay un trabajo importantísimo que hacer de cara a incorporar a esas personas que puedan formar parte del sector productivo formal, que ojalá puedan tener acceso a la seguridad social y otros elementos propios de los que tienen trabajo formal. En torno a esas propuestas que se esperan lleve a cabo el próximo gobierno, aprovechando esa popularidad de inicio, como usted lo acaba de mencionar, pues sin embargo estamos a las puertas de un año que va a terminar, un año político, ¿no? Un año de campaña electoral, y se dirán muchísimas cosas en el camino. Una pregunta puntual: ¿es posible que el próximo gobierno, como fruto, como consecuencia, como producto de esa demagogia, de ese discurso político, pueda proponer o pueda llevar a cabo un cambio en las condiciones de la renegociación a la que se acaba de llegar? Yo creo que no. La renegociación es un tema que se planteó de forma tal que el gobierno siguiente no tenga el problema de enfrentar un default. Es decir, el año siguiente hubiera tenido que pagar 1.300 millones de dólares de intereses y va a pagar solamente 79. El año 2022 iba a tener que pagar más de 2.000 millones entre intereses y capital y va a pagar apenas 200 millones. El año 2023 tenía que pagar más de 3.000 millones de dólares y va a pagar otra vez algo así como 200 millones. Por lo tanto, la amenaza de un nuevo default está completamente aparte para el siguiente gobierno. Lo que sí tendrá que enfrentar el gobierno siguiente es qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario que se vaya a lograr en estos días. El gobierno siguiente tendrá que decir que ha revisado el acuerdo con el Fondo Monetario, que ha visto las políticas que tiene que tomar el país para poder ajustar la economía y para poder llevarla hacia el crecimiento, y tendrá que tomar una decisión importante en el arranque, es decir, si se mantiene dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o si va a ir por una ruta distinta, pero al final del día, con fondo o sin fondo, la ruta es la misma. Hay que hacer ajustes en la economía para tratar de ya salirnos de ese déficit fiscal y podernos enfocar en el tema de la reactivación económica. Es complicado pensar en reactivación económica cuando gran parte de la economía, sobre todo en la parte fiscal, va a entrar al ajuste. Por lo tanto, el gobierno tiene que enfrentar aquella situación. El apoyo del Fondo Monetario es también recursos multilaterales que van a ser importantes de cara al siguiente gobierno. Por lo tanto, es la decisión más importante que tendrá el gobierno entrante, aunque en la campaña vaya en contra del Fondo Monetario, pero ya puestos en el sillón presidencial tendrán que enfrentar la realidad y ver cómo adecúan la economía para seguir en la ruta menos ajuste y más crecimiento. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias, economista Fausto Ortiz, por estar esta mañana con nosotros.